Bienvenidos a este canal, como siempre, y vamos a cambiar la vida con este video. Soy el pastor Eduardo Gutiérrez y comencemos este viaje. Escúchelo, escúchelo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Qué es lo que no entiende? ¿Qué es lo que no entiende? Otra vez. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Qué es lo que no entiende? El que coma su carne y beba su sangre tiene vida eterna, sacramento de salvación. Vamos a enseñar a la gente qué es lo que de verdad dicen las Escrituras. La declaración de que la Eucaristía es necesaria para la salvación es falsa. Primera de Corintios 11:26 nos muestra que la cena del Señor es un recordatorio de la muerte de Cristo, no un ritual de salvación. La Biblia es clara, participamos en memoria de Él proclamando su sacrificio ya consumado. La salvación no se obtiene por rituales, sino por la fe en Cristo y su obra completa en la cruz. El orador sugiere que la Eucaristía es indispensable para la salvación, basándose en Juan 6:54. Sin embargo, esta interpretación está equivocada. Jesús usa un lenguaje figurativo para enseñar sobre la necesidad de aceptar su sacrificio y creer en él para tener vida eterna. No se refiere a una ingestión literal de su cuerpo y sangre. La salvación es por fe en Cristo, no por ritos o sacramentos. La Escritura es clara, somos salvos por gracia mediante la fe, no por obras ni rituales. Hebreos 10:14 aplasta la idea de que necesitamos ritos como la Eucaristía para salvación. Cristo, con su sacrificio único, hizo perfectos a los creyentes para siempre. No hay necesidad de sacramentos adicionales. La salvación es completa y eterna en Jesús. Añadir rituales es como decirle a Cristo que su sacrificio no fue suficiente. ¡Qué error tan grave! En otra parte de su video, el orador cita Mateo 26:26 al 28 para defender que la Eucaristía es necesaria para el perdón de pecados. Esta interpretación es incorrecta. Jesús instituyó la cena del Señor como un memorial de su sacrificio, no como un medio de gracia salvadora. La remisión de pecados se logra por su muerte en la cruz, no por la ingestión de pan y vino. La Escritura enseña que somos justificados por la fe en Cristo, no por participar en rituales religiosos. Gálatas 2:16 deja claro que la justificación no es por obras ni rituales, sino por la fe en Jesucristo. La afirmación de que la Eucaristía es necesaria para la vida eterna contradice este principio fundamental del Evangelio. No podemos añadir rituales a la obra consumada de Cristo. La fe, no los sacramentos, es el camino a la salvación. Deja de complicarlo. Aunque el orador no cita textos bíblicos en este video, la doctrina que defiende fue enseñada por Tomás de Aquino, quien escribió: la Eucaristía es el sacramento de la unidad del cuerpo de Cristo, apoyándose en Primera de Corintios 10:16. Esa interpretación está equivocada porque el apóstol Pablo habla de una comunión espiritual, no de una transformación literal de los elementos. La verdadera comunión con Cristo se realiza por medio de la fe, no por la participación en un ritual. La Escritura afirma que somos uno en Cristo por medio de la fe, no por el consumo de pan y vino. ¿Te está gustando? Dale un like. Y esto sigue. El argumento de que la Eucaristía es necesaria para la salvación porque Cristo está presente en el pan y el vino es una falacia de eisegesis. Esto significa que el oponente está leyendo su propia interpretación en el texto bíblico en lugar de extraer el significado claro que ya está allí. Las Escrituras enseñan que la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo, no por rituales específicos. La presencia de Cristo en la Eucaristía no está explícitamente respaldada por el texto bíblico. Cuando alguien te diga esto, pregúntale dónde dice la Biblia que la Eucaristía es necesaria para la salvación. Decir que la Eucaristía es un sacramento de salvación basado en la tradición es una apelación a la tradición. La tradición por sí sola no tiene la autoridad para definir doctrinas de salvación. La Biblia, que es la autoridad final, no enseña que la Eucaristía sea necesaria para la vida eterna. La salvación es clara en las Escrituras, es por fe en Cristo. Cuando alguien use este argumento, recuerda que la tradición no puede reemplazar lo que enseña la palabra de Dios.
Afirmar que participar en la Eucaristía es esencial para la vida eterna según ciertos líderes religiosos es una falacia de falsa autoridad. La autoridad de los líderes no puede igualar o superar la autoridad de las Escrituras. La Biblia claramente enseña que la vida eterna se obtiene por la fe en Cristo, no por participar en rituales. Cuando te presenten este argumento, pregúntales dónde los líderes obtienen su autoridad sobre la palabra de Dios. El Espíritu Santo que no puede ser perdonado ni aquí ni en la otra vida. No porque Dios no tenga poder, sino porque la persona decide no confesarse porque no cree que el Espíritu Santo, esa es la blasfemia, no cree que el Espíritu Santo está en el sacerdote, a pesar de que escucha la palabra de Dios que dice que Cristo sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Es una blasfemia que no será perdonada. No porque Dios no tenga poder. Dios tiene poder para perdonar todos los pecados. Pero ese pecado no lo perdona porque la persona no quiere. Vamos a enseñar a la gente qué es lo que de verdad dicen las Escrituras. La idea de que se necesita un sacerdote humano para obtener el perdón es completamente errónea. Hebreos 7:25 nos recuerda que Cristo es quien intercede por nosotros perpetuamente. No hay necesidad de intermediarios humanos cuando Jesús mismo está en el cielo intercediendo por nosotros. El orador sugiere que el perdón de pecados depende del sacramento de la confesión usando Juan 20:23 como respaldo. Sin embargo, esta interpretación está completamente equivocada. La Escritura enseña que el perdón de pecados es a través de Cristo y no está limitado a una intermediación humana. Este verso, cuando se entiende en el contexto de toda la Escritura, muestra que la autoridad dada a los discípulos era para proclamar el Evangelio y declarar el perdón que Dios ya ha otorgado en Cristo, no para conferir un poder sacramental exclusivo. La idea de que necesitas de un sacerdote humano para el perdón contradice directamente Hebreos 10:19 al 22. Este pasaje nos revela que tenemos acceso directo al lugar santísimo por la sangre de Jesús. No hay que esperar en fila ni buscar intermediarios humanos. Jesús ya abrió el camino completo y perfecto. Pensar que alguien más es necesario minimiza la obra de Cristo. En otra parte de su video, el orador cita Santiago 5:16 para apoyar la idea de la confesión sacramental. Sin embargo, esta interpretación es errónea. Este pasaje no prescribe un sacramento, sino que enseña la importancia de la confesión mutua y la oración entre los creyentes como parte de la vida comunitaria cristiana. El énfasis está en la oración y el apoyo mutuo, no en un rito eclesiástico formal para el perdón de pecados. Perdón a través de confesiones a sacerdotes. Romanos 5:1 deja claro que estamos justificados por la fe, no por rituales humanos. La paz con Dios viene a través de Jesucristo, no por confesar a alguien con sotana. La Escritura enseña que es a través de la fe en Cristo, no de confesiones terrenales, que encontramos justificación. Todo lo demás es accesorio, no esencial. En otra parte de su video, el orador utiliza Mateo 16:19 para justificar la autoridad sacerdotal en la confesión. Esta interpretación es incorrecta. Las llaves del reino simbolizan la autoridad para proclamar el mensaje del Evangelio, no para ejercer un control sacramental sobre el perdón. Jesús confiere a sus discípulos la misión de predicar el Evangelio, y el poder de atar y desatar se refiere a la autoridad de declarar lo que ya ha sido decidido en los cielos a través de la obra redentora de Cristo. Vas a ver lo que se viene ahora. Vas a ver lo que se viene ahora. Este argumento sostiene que solo a través de sacerdotes se puede recibir el perdón, pero esto es una falacia de falsa autoridad. La Biblia enseña que solo Dios tiene el poder de perdonar pecados y que podemos acudir a Él directamente. No necesitamos intermediarios humanos porque Jesús es nuestro único mediador. Cualquier doctrina que sugiera lo contrario está desviándose de la clara enseñanza bíblica. El argumento se basa en la apelación a la tradición como si la antigüedad de una práctica garantizara su veracidad. Sin embargo, la antigüedad no determina la verdad. La Escritura es la única fuente infalible para la doctrina y no menciona la confesión a sacerdotes como requisito para el perdón. Debemos seguir lo que la palabra de Dios enseña, no lo que se ha hecho por costumbre. Este argumento apela a las emociones sugiriendo que el beneficio psicológico valida la práctica. Sin embargo, el bienestar emocional
no es un criterio para la verdad doctrinal. El verdadero perdón y paz vienen de saber que nuestros pecados son perdonados por Dios a través de la fe en Cristo, no por experiencias tangibles. La Escritura nos asegura que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel para perdonarnos. Nos encontramos en Corinto, una ciudad clave en la historia del cristianismo primitivo. Aquí el apóstol Pablo dirigió una de sus cartas más influyentes, la primera epístola a los Corintios, donde aborda directamente la práctica de la cena del Señor. En este texto, Pablo enfatiza la importancia de recordar la muerte de Cristo al participar del pan y el vino, sin sugerir la transubstanciación, sino como un acto simbólico de proclamación y memoria. Al centrarse en la enseñanza de Pablo en Corinto, podemos ver cómo la práctica de la cena del Señor se entendió en el contexto de la comunidad cristiana primitiva, reforzando una interpretación que se alinea con la postura del cristianismo evangélico. Vamos a enseñar a la gente qué es lo que de verdad dicen las Escrituras. La Eucaristía, según algunos, es vista como un sacramento de salvación donde Cristo está presente en el pan y el vino. Sin embargo, al examinar las Escrituras encontramos que esta declaración no se sostiene. La Biblia nos muestra que la cena del Señor es un recordatorio de la muerte de Cristo, no un ritual de salvación. En 1 Corintios 11 y 26, el apóstol Pablo nos dice: así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí la Escritura claramente enseña que participamos en memoria de Él, proclamando su sacrificio ya consumado. No hay indicación de que este acto sea necesario para la salvación. La idea de que la Eucaristía es un sacramento esencial para la vida eterna no tiene fundamento bíblico. La salvación, según la palabra de Dios, es por gracia mediante la fe en Jesucristo, no por obras o rituales. El Evangelio nos enseña que el sacrificio de Cristo en la cruz es completo y suficiente para nuestra redención. Además, la noción de que el perdón de pecados se obtiene a través del sacramento de la confesión administrado por sacerdotes es igualmente errónea. Hebreos 7 y 25 nos recuerda que Cristo es quien intercede por nosotros perpetuamente. No hay necesidad de intermediarios humanos cuando Jesús mismo está en el cielo intercediendo por nosotros. La Escritura afirma que Jesús es nuestro sumo sacerdote, quien vive para siempre para interceder por aquellos que se acercan a Dios por medio de Él. Esto significa que tenemos acceso directo al Padre a través de Cristo, sin necesidad de un sacerdote terrenal. El Evangelio es claro: el perdón de pecados viene por medio de la fe en Jesucristo y su obra redentora. Al confiar en Él, somos justificados y adoptados como hijos de Dios. No hay ritual o sacramento que pueda añadir a la obra completa de Cristo en la cruz. Es importante que basemos nuestra fe y práctica en lo que la Biblia enseña claramente. La Escritura es nuestra guía infalible y suficiente para conocer la verdad de Dios y vivir en su voluntad. Debemos ser cautelosos de no añadir tradiciones humanas que desvíen nuestra atención de la obra consumada de Cristo. Por lo tanto, al participar en la cena del Señor, hacemos bien en recordar y proclamar el de Jesús, pero siempre con la comprensión de que nuestra salvación está asegurada únicamente por su gracia y no por nuestras obras. La fe en Cristo es el único camino a la vida eterna. En resumen, las Escrituras nos llaman a confiar en la suficiencia de Cristo y su sacrificio. No necesitamos ritos adicionales para asegurar nuestra salvación. La obra de Jesús es completa y perfecta y en Él encontramos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Sigamos firmes en la verdad del Evangelio, proclamando la muerte y resurrección de nuestro Señor y viviendo en la libertad que su sacrificio nos ha otorgado. Que nuestra fe se mantenga anclada en la palabra de Dios, que es viva, eficaz y suficiente para guiarnos en toda verdad. Como siempre, muchas gracias por haber visto todo el video. Que el Señor, el Dios de Israel, esté contigo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Soy el pastor Eduardo Gutiérrez y este es tu canal, a Reflexiones del Pastor. Gracias, muchas gracias por tu suscripción y tu apoyo. Nos vemos en el próximo video. Amén y amén.